El siguiente panel de la conferencia se titula Mayor dinamismo en los mercados, regular mejor e innovar más. Para esta ocasión tenemos la presencia de Ernesto Álvarez, asesor del Congreso de la República, especialista en Derecho de la Competencia y experto en propiedad intelectual. Nos acompaña también Miguel Jaramillo, economista e investigador principal de GRADE. Ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. El panel también se compone de Elena Resk, economista de la Corporación Financiera Internacional, IFC, para Perú, del Grupo Banco Mundial. Finalmente tenemos a Pamela Antonioli, gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú, biotecnóloga con experiencia en la gestión pública y privada de I+D+I. Moderando a este panel tenemos a Fausto Patiño, economista senior del Banco Mundial y coautor del informe que hemos presentado en esta conferencia. Bienvenido. El estancamiento de la productividad es un desafío importante, estructural para el Perú. Y el reporte examina este problema, resaltando cómo las fricciones y barreras regulatorias han limitado la dinámica de los mercados de insumos y productos, obstaculizado la creación de empleo y la innovación en las empresas formales y favorecido la expansión del sector informal. En consecuencia, la productividad agregada ha crecido en un promedio en una tasa del solo 0,6% anual, una tasa que termina siendo 4.5 veces menor que la tasa de crecimiento del capital físico y el trabajo, los cuales han sido los verdaderos factores de crecimiento peruano en las últimas 2 décadas. Es importante resaltar este patrón porque se difiere de las economías avanzadas, donde la productividad históricamente ha tenido un papel mucho más importante en el crecimiento. Entonces, Ernesto, según tu expertise, ¿cuáles son las principales barreras regulatorias que dificultan la competencia y limitan la entrada y salida eficiente de las empresas? En primer lugar, es cierto lo que dices. Ya en el 2019, antes de la pandemia, hubo un informe de competitividad del Foro Económico Mundial que mencionaba que el Perú estaba puesto 121 de 141 países en sobrecarga regulatoria y tenía las mismas estimaciones con respecto a cuántos días o cuántas horas se necesita para hacer una empresa en el Perú. Entonces, estos primeros baches que podríamos llamar las barreras de entrada van a hacer de que muchos potenciales emprendedores en nuestro país ni siquiera den ese primer paso para hacer empresa, lo cual explica por qué tenemos un gran porcentaje finalmente de informalidad, porque el peruano, creativo como él solo, finalmente empresa la va a hacer porque tiene que subsistir. La pregunta es si la va a hacer dentro y al amparo del ordenamiento jurídico de nuestra ley, y eso es lo que está fallando. Dentro de estas grandes barreras de entrada, yo creo que podríamos separarlas en trámites, es decir, requisitos documentales, en lo que son los costos, es decir, las tasas que tiene que pagar el potencial emprendedor para emprender en nuestro país, y el maltrato o cómo se está llevando de manera errónea nuestros silencios administrativos. Miguel, ¿en qué medida estas regulaciones laborales impactan la creación de empleo formal y más allá del mercado laboral, cómo afectan la inversión del capital y la productividad de las empresas? Si nosotros miramos, hay varias cosas que son muy singulares del Perú, que son completamente anómalos en mercados laborales desarrollados. Primero, la mitad de los trabajadores son independientes, la mitad son asalariados. En Europa, en Estados Unidos, el porcentaje de asalariamiento está alrededor del 90%. En Estados Unidos es 96%. Nosotros estamos debajo del 50% en términos de trabajo asalariado. ¿Por qué la gente no contrata trabajadores y les paga un salario? Y esto obviamente está relacionado a las reglas de contratación. Pero la historia solo comienza ahí. Si miramos a los asalariados, la mitad de ellos no tienen contrato. La otra mitad, la que sí tiene contrato, como bien lo señala el reporte, el grueso tiene un contrato a plazo fijo. En el informe se menciona que más o menos 30% de los contratos son a plazo fijo.
Si uno mira contratos hechos el último año, mira la última encuesta de hogares y mira contratos hechos el último año, apenas 1 de cada 20 contratos es a plazo indeterminado. Entonces tenemos un marco regulatorio completamente disfuncional. El modelo de relación laboral que propugna ese marco laboral, que es la relación de largo plazo entre el trabajador y la empresa, apenas es el 5% del total de la fuerza laboral asalariada. No digo de la otra, porque nos quedamos en el margen de error de la encuesta, si lo comparamos con la población en edad de trabajar o con la fuerza laboral en general. Esto, de hecho, lo comentaba hoy día Saki cuando decía el chorreo. Entonces, en este sentido, Elena, ¿qué crees tú que se necesita para que el sector privado pueda jugar un papel relevante, no solo en el desarrollo de los sectores estratégicos, sino también en estos encadenamientos con otros sectores? Gracias, Fausto, por la pregunta. Sí, efectivamente, Perú tiene ventajas comparativas en estos sectores que mencionas, que han sido históricamente el motor de crecimiento en Perú y que tienen mucho potencial todavía para seguir siéndolo y potencial que se puede aprovechar mejor. Y algo que me gustaría destacar de tu pregunta, ¿no? Si uno ve la experiencia de los últimos 30 años, lo que ha aumentado la productividad es el crecimiento acelerado de empresas que alcanzan competitividad a nivel global, que exportan en el sector minero, en el sector agronegocios, pero que a su vez jalan la productividad de otras empresas que están en su cadena de suministros, pymes proveedoras, negocios que están en esa misma región donde está esta actividad. Y también mencionar, promover el enverdecimiento del sector a través de hidrógeno verde, electrificación de operaciones, porque esto va a servir para atraer financiamiento que esté alineado con criterios ESG. Entonces, te voy a hacer una pregunta que en realidad es dos. Primero, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas del sector minero, porque tú eres especialista en el sector minero, para acceder y utilizar financiamiento en investigación y desarrollo y escalar tecnológicamente y poderse expandir a nivel internacional? Y segundo, ¿cómo diferencias tú estos obstáculos de innovación en relación a otros sectores de la economía? Bueno, para empezar, el sector minero es un sector que como ustedes saben, tiene un precio fijado en el mercado, entonces muchas de las innovaciones que se hacen a nivel de proceso, tratando de optimizar esos márgenes. Entonces eso también hace que sean como que un poquito adversos al riesgo. Y hay que entender que por innovación se entiende signo de interrogación. Si bien es cierto, uno sustenta de repente estos proyectos de innovación en base, obviamente, al estado del arte, a antecedentes, siempre está la posibilidad, sobre todo mientras más disruptivo es el proyecto, de que no salgan los resultados esperados. Entonces, hay que entender que cuando uno innova, pone recursos en algo que no necesariamente va a salir como uno espera y se toma como aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en general más allá del sector minero? Sí, en el país en los últimos, vamos a decir, desde el 2006, más o menos con FinCit, de ahí ha venido Fomitec, a través de mucho del apoyo de las multilaterales, se ha venido promoviendo desde el sector público estos fondos, ¿no? Empezando con proyectos, luego han habido intervenciones a nivel de ecosistema, ha aparecido el financiamiento, por ejemplo, para incubadoras, para aceleradoras, para fondos de inversión, y en el sector minero lo que se ha buscado hacer también es promover este encadenamiento, ¿no? Entonces, Elena, quería ver qué estrategias han funcionado en otros países que podrían adaptarse en Perú para mejorar el financiamiento del sector privado en sectores estratégicos. Sí, Fausto, eso creo que es una buena pregunta porque hay mucho por hacer del sector privado y hace falta financiamiento, ¿no? Y acá una cosa que me gustaría decir primero es que
el mercado de capitales local en Perú se ha visto debilitado por los sucesivos retiros de fondos de pensiones. Ahora se está discutiendo el 8º, de hecho. Y esto seca el financiamiento de largo plazo que se canalizaba a través de las FPs. Y por otro lado, al mismo tiempo, los créditos de la banca local a empresas de primera línea van como máximo 4 o 5 años. Y esto es insuficiente para financiar proyectos más largos, ¿no? De infraestructura, agronegocios, etc. Entonces ahí el rol de las multilaterales, me gustaría destacar que es muy importante, proveyendo o tratando de ayudar a cerrar ese gap de financiamiento de largo plazo, de manera directa o trabajando con, por ejemplo, instituciones financieras locales, dando garantías o dando fondeo para que éstas a su vez den préstamos a plazos más largos.